todos, bienvenidos una vez más a la memoria del Congreso. Comenzamos esta serie de capítulos con una temática muy importante, la historia del Congreso y los personajes más importantes en el mismo. Otros de los temas de los que vamos a hablar durante este programa tiene que ver con la abolición de la esclavitud en nuestro país, el ingreso de la participación de las mujeres a la política, los derechos de las minorías. En 1821, el Congreso, que se reunió en Cúcuta, aprobó la Constitución de la República de Colombia. En el documento se especificó que Colombia pertenecería al orden republicano. Esto quiere decir que no sería gobernado por el rey. Pero además, los ciudadanos elegirían a las autoridades. Se reconocerían y respetarían los derechos de las personas. Y el Estado quedó dividido en tres ramas: legislativo, ejecutivo y judicial. El Congreso de mediados del siglo XIX fue el espacio para consolidar las ideas liberales que venían tomando fuerza tras la independencia. Ideas que durante varios años fueron frenadas por la clase política, pero no por todos los sectores sociales, que alzaron su voz como ciudadanos. No todo Estado de Derecho es necesariamente democrático. Nosotros estamos cumpliendo 2 siglos de vivir bajo un Estado de Derecho, pero en el marco de esas instituciones la necesidad de construir permanentemente una sociedad que cada vez es más democrática. Y en eso el Congreso ha tenido un papel decisivo. El ejemplo más temprano de ese proceso se da a mediados del siglo XIX con las reformas liberales, que van a significar la materialización de ese proyecto político de la independencia, de esa revolución que va a tener consecuencias muy profundas en todos los ámbitos de la sociedad y de la cultura. En aquel entonces los esclavos no eran hombres libres y por supuesto no gozaban de ninguna clase de derecho político. Como esto iba en contra de la campaña de los patriotas, en Colombia por fin se abolió la esclavitud. Los liberales, después de una elección muy difícil de presidente, alcanzaron a formar un gobierno con mayoría, en la que aprobaron la ley del 21 de mayo de 1851, que decretó que a partir de la fecha todos los esclavos tenían que ser emancipados y que los dueños de esclavos recibirían una compensación por esa emancipación. ¿Y el trabajo del legislativo también influyó en el reconocimiento de igualdad de los indígenas? Los indígenas habían sido decretados en general iguales a los españoles, a los criollos, desde las primeras constituciones, las de 1811, que es la Constitución de Cundinamarca, hasta la del 21, que es la Constitución de Cúcuta. Eso le daba a ellos una igualdad, pero los indígenas tampoco tenían derecho al voto, porque para tener el derecho al voto había que ser propietario y generalmente había que tener una vivienda de un cierto valor que los indios no tenían. En 1853 fue elegido el general José María Obando como el nuevo presidente de nuestro país. Ese mismo año se aprobó una nueva constitución política que otorgó la libertad de cultos, reconoció la universalidad del voto de los hombres y le dio a las provincias el poder de elegir a sus gobernadores. Además de otras ideas federalistas impulsadas por el Congreso de la época, que estaba conformado por mayorías políticas que fueron claves para la creación del Partido Liberal. Y la provincia de Vélez aprobó el voto de las mujeres. Pero la orden fue derogada por la Corte Suprema porque violaba el orden nacional. También se reconoció la tolerancia religiosa, se separó la Iglesia del Estado, se reconoció el matrimonio civil y se aprobó el divorcio. Se consagran una serie de libertades individuales, pues va a ser el Congreso la entidad llamada por su composición plural, por su carácter potencialmente diverso, a ser la entidad que personifique esto. Claro, estamos hablando en una sociedad donde todavía hay muchísimas restricciones a la participación política, restricciones muchísimo mayores a las que podríamos quejarnos hoy día. Pero precisamente ese proceso de construcción de una sociedad que fuera más abierta, que fuera más diversa, que fuera más democrática, empieza por medio del Congreso
en ese contexto de las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Esas ideas reflejaron la dinámica social de la época, pero no tuvieron una vigencia amplia porque las fueron modificando o eliminando, en especial con la Constitución de 1886. Pero sí se permitió un mayor protagonismo del Congreso, que para la época lo único que buscaba era crear un marco normativo que estuviera a la altura de las naciones civilizadas. Hasta aquí este tema. En nuestros siguientes capítulos hablaremos de la consolidación de los derechos fundamentales de las mujeres en el legislativo. También hablaremos de la modernización de la economía colombiana y de algo que marcó hito en nuestro país, la Revolución en Marcha. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.